$1,000 was very serious. Sí, presidente, hay el dicho popular dice: a palabras necias, oídos sordos. Yo trato de establecer aquí debates con personas inteligentes. Lo he tratado de hacer independientemente de sus posiciones, pero a veces hay una obstrucción a la inteligencia de tal porte que toca responder. Yo he amado y amo a Colombia y por eso he arriesgado mi vida personal en varias ocasiones. Por eso cogí las armas, por amor, porque no aceptaba el estado de sitio ni la Constitución anacrónica de 1886 y lo que propuse fue cambiarla. Y se cambió. Con tan mala suerte para Colombia que la reacción inmediata al cambio de la Constitución por la del 91 fue una subversión de las élites políticas locales aliadas con el narcotráfico que dejó en la década del 90.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Congelaron la Constitución del 91 con un derramamiento masivo de sangre. Y yo defiendo la Constitución del 91. Defiendo la paz. ¿Sabe por qué defiendo la paz? Porque amo, no odio. Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo. Se ha constituido en un mundo que, entre otras cosas, una humanidad que está a punto de extinguirse, pues se llena de miedo. Y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral. Sí, senador Mejía, sus palabras le ganan votos. Lamentablemente tengo que aceptarlo, porque hay que colombianos que se mueven es por el odio y por el miedo, y por eso votan por gente como usted, de pocas ideas, pero de grandes discursos mal hilados, gritando permanentemente las palabras del odio, la grosería. Dijo el presidente Uribe: sicario, sicario, sicario 3 veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero en el monte. Pues yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte, a pelear en las montañas lejanas contra quienes no eran sus enemigos, soldados. Gente tan pobre como el guerrillero. En Colombia se han matado son los pobres entre sí, mientras desde aquí, desde las oficinas del poder, mientras los jóvenes se mataban en las montañas, se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas malavidas. Bueno, ahora se entiende por qué nos quieren en el monte. Es que no quieren que hablemos. Les daña más que la violencia bélica de las montañas la verdad en el Parlamento,
en las discusiones públicas. Por eso le tienen miedo a la verdad. La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de otorgarle personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como la Colombia Humana corrige una anomalía de nuestro sistema político y se convierte en un impulso enorme para Gustavo Petro en inicios de la campaña electoral y sobre todo en un avance para la oposición. Una rápida mirada a los orígenes del conflicto armado muestra los difíciles caminos que debían sortear quienes querían hacer oposición legal y a mala hora terminaron empuñando las armas. La democracia en Colombia es más robusta en la medida en que quienes están en la orilla de la oposición tengan más garantías para su ejercicio político. Era difícil de entender que el senador que llegó al Congreso tras haber logrado el segundo puesto en la disputa presidencial de 2018, como lo establece la normatividad vigente, no tuviera una colectividad legal que lo protegiera. Para los 8 millones de electores que llevaron a Petro al legislativo, era insólito que no se cumpliera su voluntad y se afectara el estatuto de la oposición. Fue precisamente en diciembre de ese año cuando Petro pidió el reconocimiento de la personería jurídica de su partido, Colombia Humana, por parte del Consejo Nacional Electoral. Desde ese momento a la fecha, el Consejo sí había reconocido otros partidos y movimientos políticos como el Movimiento Indígena y Social Maíz y la Unión Patriótica, pero no a la Colombia Humana. Petro entonces tuvo que interponer una tutela alegando sus derechos. La respuesta por su parte era el incumplimiento de uno de los requisitos constitucionales para la obtención de la personería y era el hecho de no haber alcanzado el umbral de las legislativas. Una contradicción enorme en nuestro sistema. Sin la obtención de este reconocimiento, el partido político Colombia Humana no podría presentar un candidato de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2022. Ahora, que lo puede hacer Petro si quisiera, podría hacerlo en solitario. Es decir, sin la necesidad de buscar a otros partidos que le dieran el aval o iniciar el camino de la recolección de firmas como lo han hecho otros de sus oponentes. Asimismo, Colombia Humana tendrá apoyo económico del Estado. En otras palabras, la crucial financiación para su funcionamiento está garantizada. Tendrá igualmente acceso a espacios y medios de comunicación como movimiento político y podrá declararse en oposición al gobierno en ejercicio y pedir el derecho a réplica. Para los colombianos era difícil entender que Petro, quien por el número de votos alcanzados en su lucha por llegar a la presidencia con el presidente Iván Duque, permanentemente dijera que él era el líder de la oposición, pero sin serlo desde un punto de vista de papeleo. Ahora sí lo es y eso habla bien de la democracia colombiana.
Gustavo Petro sea nuestro próximo presidente. Nuestro presidente.